Migala. La historia de la evolución de Dios, el sujeto de Dios en la Edad Media, es sumamente interesante. Vamos a pasar de la parte en la que hay un Jesucristo bien buen pedo y un Dios ahí bien abstracto, a la parte en la que Dios ha muerto y ya nadie cree en Dios. Supuestamente no, nadie cree en Dios, pero hay un chingo de creyentes todo el tiempo. Entonces, ¿cómo sucede? ¿Cómo sucede esta parte? Está bien loco el pedo. Empecemos con Europa medieval. En Europa medieval, vives en un lodazal, necesitas agricultura, hay un señor feudal, te renta la tierra. Uno de esos señores feudales se llamó la institución de la iglesia. Y la iglesia empezó a administrar la tierra y a poner castigos ahí si te pasabas un poquito de verga moralmente, ¿no? Y la justificación era Dios. Hay que entender una cosa muy clara. Esto pasó desde el siglo 6, 7, 8, no sé, hasta el siglo XVII con la Guerra de los 30 años. Y durante todos esos años, la idea de Dios se cristalizó. Se dejaron de escribir relatos de Dios. Uh-huh. ¿Y por qué sucede? Entonces, o sea, si estamos pensando que la Edad Media es la edad más religiosa de la historia del ser humano, y es la edad en la que Dios impera, ¿por qué entonces no hay un crecimiento, un florecimiento en la religión? ¿Por qué la religión no adquiere nuevos relatos? ¿Por qué? O sea, lo que hay son historias de santos, hay historias de santos de madres, ¿no? Sí. Pero son seres humanos. El Dios abstracto se cruza de piernas y observa cómo el medievo transcurre. Eso es lo que sucede. La institución iglesia es la que cristaliza ese Dios, lo vuelve una efigie y lo utiliza como bandera moral para algunas de sus decisiones que eran principalmente económicas. La iglesia económicamente se encargaba de adquirir nuevas tierras, hacer préstamos y conquistar nuevos territorios para adquirir nuevas tierras, porque era la tierra lo que tenía más valor en esos tiempos. Tierra para campesinos, tierra para poner mercados, tierra para permitir el tránsito de comerciantes, tierra para cobrar impuestos, tierra para tener tus gremios, etcétera. Por eso previo a la Constitución es la Biblia. Y ese es un elemento muy simbólico. Es lo que estábamos hablando cuando estabas en el baño. Estábamos hablando de cómo se escribió la Biblia. Pues es un elemento muy simbólico, ¿no? O sea, y lo alcanzas a ver hasta los gringos. O sea, cuando el presidente de los Estados Unidos reza Biblia, ¿no? y jura sobre la Biblia, quiere decir que arriba de la Constitución hay un libro superior a la Constitución que se llama Biblia. Después porque es un tema es el gran invento del cristianismo. Es como, ok, sí hay autoridades sobre la tierra, pero hay una autoridad que está encima de todas las autoridades terrestres. Ajá. Y por eso era una religión tan peligrosa, porque no puedes tener una autoridad encima del emperador. El emperador es el Dios sobre la tierra. Hay una cosa loca ahí también, regresando como a Lutero y a los protestantes. La reforma protestante es una reforma acerca de la moral de Dios. El Dios que erigieron los romanos católicos ortodoxos, se volvió demasiado rígido y además la iglesia se volvió demasiado poderosa y empezaron a conquistar tierras que eran de importancia vital para el comercio. En Inglaterra había un gremio de comerciantes holandeses que llevaban telas, entonces obviamente los ingleses querían jalar telas y para ellos mismos y los católicos, la iglesia católica empezó a ponerles un chingo de impuestos y a restringir ahí y a echarles a perder el mercado. Pero ya había demasiados comerciantes de Holanda ahí, demasiados comerciantes flamencos en Inglaterra, y estos comerciantes empezaron a proponer reformas económicas apoyando al rey de Inglaterra y dándole varo para sus ejércitos y dándole varo para sus desmadres, y este güey les ofreció la potestad sobre alguna legislación, como sucede en la época actual, pues. O sea, los comerciantes o los empresarios o la gente con varo hace ahí jineteo con las autoridades o quien detenta el poder y modifican la constitución, modifican las reglas. Y una clave para que los comerciantes holandeses pudieran vender chido en Inglaterra era modificar la idea de Dios, decir nosotros ya no creemos en su iglesia, ya no va a haber iglesia católica romana aquí, ahora tenemos iglesia protestante y la iglesia protestante rige las leyes sobre esta tierra. Entonces, se cristalizó completamente el relato de Dios, se volvió uniforme para el Estado llamado iglesia. No había naciones como tal, había la iglesia y los feudos, ¿no? Y no había ciudad-estado. Cuando se empezaron a erigir las ciudades-estado,
también las ciudades-estado empezaron a tomar su postura respecto al poder de la iglesia. Depende de cuánto apoyo recibieran o no apoyo recibieran de esa iglesia, era los favores que le prestaban o no le prestaban a esa iglesia. Conjunta la idea de la nación-estado, el surgimiento de la nación-estado, el surgimiento de otras iglesias en las naciones-estado, junto con la postura de Descartes del método científico, empezó ahí el derrumbe del poder de la institución iglesia. Pero no así el derrumbe de la idea de Dios. O sea, Dios sigue cristalizado y sigue creando distintos santos, ¿no? Sus vengadores aquí en la tierra. Y no la idea de Dios, sino la idea de Cristo. O sea, porque se pudo haber demolido en su momento la idea de Cristo, pero y eso es otra pregunta. ¿Por qué perdura la idea de Cristo? O sea, podrían haberse quedado con la idea de Dios, no con la idea de Cristo. Lo que tenemos ahí interesante es que hay una decadencia de la religiosidad de los estados durante la Edad Media y ponderan demasiado el factor económico y el factor político y el factor militar. Dios es la excusa, pero no son para nada religiosos, en su moral no lo son. Y en la nueva era, en la modernidad, cuando surge la nación, la nación-estado, el estado-nación, los países, cuando surgen los países, necesitan de alguna manera empoderar su logos, y los países son los que traen a los dioses originarios de las tierras. Hitler lo intentó con los dioses bárbaros. Los romanos lo intentaron con Cristo. Entonces son las ciudades-estado, los primeros presidentes, los que traen a cuenta el logos nuevo. O sea, el virreinato español trae el logos católico, el logos cristiano. Los mexicanos inventaron a la Virgen de Guadalupe, y ahí es donde la ciudad-estado empezó a inventar relatos nuevos de dioses. Y esta fase de creación de relatos de Dios se da primordialmente cuando se está creando la nación-estado. La idea de Dios se crea cuando empiezan a crearse las nuevas naciones, y después se cristaliza todo lo que se puede. Se vuelve muy rígida para que la ciudad-estado se pueda mantener. Y cuando otro grupo intenta detentar el poder, ahí sí que llegan y modifican la idea de Dios. El Dios occidental murió en el campo de batalla, pero también en las ideas. Primero las ideas, Nietzsche decía que tiene este diálogo, ¿no? En la ciencia Gaia, donde dice que sale un loco gritando que nosotros matamos a Dios y todo el agua del mundo no puede lavar la sangre. O sea, no estaba celebrando a huevo, lo matamos. Era como la idea de Nietzsche es que el cristianismo más bien se suicidó, porque si pones la idea de que, si aceptas la idea de que el valor último de Dios es la verdad, y que la verdad es la que la verdad te hará libre, yo soy la verdad y la vida, la verdad es un bien en sí mismo, entonces estos mismos católicos amantes de la verdad, pues van a buscar la verdad hasta sus últimas consecuencias, y buscando la verdad hasta sus últimas consecuencias descubrieron un método científico que invalidó muchas de las verdades que ellos daban por hecho. Y si entonces esta idea de Dios comienza a resolver menos preguntas y el método científico comienza a resolver más preguntas, entonces poco a poco vas abandonando esta idea de un Dios creador, la misma idea que te dio la verdad como un valor absoluto. Pero luego está la Guerra de los 30 años, la Guerra de los 30 años que surge es la explosión de este proceso de reformas y contrarreformas, que además es una revolución tecnológica, es como el internet. Justo cuando Martín Lutero estaba pues desafiando las ideas de la Iglesia católica, es justamente el momento en el que la imprenta europea, la imprenta de Gutenberg se vuelve un invento popular. Entonces los libros que más se imprimían eran Biblias en los idiomas originarios de cada país, porque antes todas las Biblias estaban en latín y el padre te las leía en latín, y si no hablabas latín era como, pues a huevo, estoy escuchando la palabra de Dios, quién sabe qué diga, ahorita el padre me la va a interpretar, pero pues él es el único que sabe latín y él es el único que sabe leer. Eso pasaba en la Ciudad de México hasta apenas hace 70 años, 50 años. Hasta 70 años, la gente que no hablaba latín, ahí estaba como pendeja escuchando la pinche misa en latín. Entonces Martín Lutero dice, no, cada quien debería leer la Biblia en su propio idioma, interpretarla en sus propios términos, y a partir de eso, pues tener un cristianismo más honesto, para que vean que cosas como el diezmo, cosas como los santos, cosas como todo eso no existe en la Biblia.
Pero esto dio lugar a muchas interpretaciones que es que la humanidad está pinches loca. Hay interpretaciones que acabaron en violencia. Por ejemplo, una secta de cristianos alemanes, después de leer la Biblia, se dieron cuenta de que está mal bautizar a los niños, porque los niños no pueden tomar la decisión consciente de que ellos quieren ser cristianos. Entonces solamente se puede bautizar una persona hasta que ya es consciente y acepta a Jesucristo en su corazón. A nosotros nos parece muy válido, parece una idea completamente inofensiva, no pasa nada, pero para la mente medieval estás condenando bebés al infierno. No los estás bautizando cuando están naciendo y entonces los bebés están muriendo. ¿A poco no suena como el debate aborto pro aborto? Entonces estos güeyes decían, no, piensa en los niños, estás llevando a los pinches niños al infierno. Entonces, si tú eres un cristiano creyente y piensas que genuinamente estos culeros están llevando a los bebés al infierno, ¿a poco no agarras tu espada y sales y peleas? Y luego si los señores feudales de la época se dan cuenta de que la iglesia tiene mucha tierra, y algo de esa tierra podría ser mía. Simplemente tengo que decir, ¿sabes qué? Yo no creo en la autoridad del Papa, yo creo en la autoridad de mi propia iglesia, y mi propia iglesia, matanga, estas son mis tierras. Entonces, todos estos procesos de reforma, contrarreforma, que llevaron a muchas rebeliones entre campesinos que sí creían y otros que no creían. La ciudad de Münster, por favor, investiguen la historia de la ciudad de Münster, que es una ciudad que fue tomada durante varios años por un loquito que creía hablar con Dios. O sea, literal llegaba la gente a su casa y decía, oiga, ¿qué hacemos con este señor que acaba de robarse un pavo? Y el señor decía, a ver, espérenme, y se volteaba y, ¿qué dices, Dios? ¿Qué? ¿Que lo matemos? Bueno, ni pedo. Dice Dios que lo matemos, lo siento, y los mataba. Este güey, cuando llegó el ejército del Papa a rodear la ciudad, tuvo una visión beatífica y dijo, tengo que liberar a la ciudad, y salió con 8 caballeros a enfrentar al ejército del Papa, que le mandó 1000 caballeros y lo destrozaron vivo. Es una locura. Muy parecido a Juana de Arco, güey. Nada más que Juana de Arco tenía el respaldo de un ejército más grande, ¿no? Sí, y este güey tenía el respaldo de un montón de loquitos en la ciudad de Münster. Ajá. Pero todos estos procesos desencadenaron en la guerra de los 30 años, que eran, así como ahorita está la guerra de Siria, donde un montón de grandes potencias están peleando con sus ejércitos de mercenarios en el territorio extranjero, así en esta zona que eventualmente se convertiría en Alemania, un montón de ejércitos, el ejército noruego que no tenía nada que ver, el pinche ejército de Dinamarca, el ejército francés y el ejército español estaban ahí como tratando de hacerse de influencia política, o si no hacerse de tierras, por lo menos evitar que el enemigo se hiciera de tierras para que luego no fuera más poderoso que nosotros. Entonces, esta es la guerra en la que comienzan gritando ¡Viva Cristo! Y en las últimas batallas las cargas de caballería se dan al grito de ¡Viva España! Porque finalmente la guerra agotó los recursos de Europa, fue como la Primera Guerra Mundial, pero medieval, y con tercios españoles. Y finalmente en la Paz de Westfalia, que es este como gran evento en el que todas las naciones europeas se reúnen a decir, ok, a partir de ahora vamos a delimitar el territorio europeo en naciones-estado, que van a estar gobernadas no por la religión, sino por su propia constitución, por sus propias leyes. Por supuesto, la autoridad católica todavía tiene injerencia, o protestante, como quieras, pero ahora no somos una sola iglesia unida, ahora somos Europa, una constitución de naciones, y después nos vamos a ir a la guerra por razones políticas, pero esa es otra historia.